La bienvenida es para Víctor Mosquera Marín, es el abogado de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato. Él me acompaña desde Bogotá. Abogado, gracias por tomarse el tiempo y por estar aquí. Buenas noches. Fernando, muchas gracias a ti y a toda la audiencia y gracias por cubrir este evento a nivel internacional. Al contrario, gracias a ustedes por abrirnos la puerta y por la confianza. Lo primero que quiero preguntarle, abogado, la condición actual del senador Miguel Uribe Turbay, el pronóstico es reservado, sí, pero hoy escuchamos noticias que pudieran ser interpretadas como positivas. ¿Sería esto lo correcto? Sí, el pronóstico es reservado, la salud sigue siendo crítica, pero estamos esperanzados en que Miguel se recupere y pronto lo tengamos con nosotros. Que así sea, de verdad que lo deseamos todos de corazón. El apoyo para Miguel Uribe Turbay, para sus familiares y amigos, para todos ustedes y por supuesto para el pueblo de Colombia desde aquí, desde este estudio. Quiero entrar en detalle ya en temas más técnicos. Hay demasiada confusión y tengo que decirlo, demasiada especulación también por parte del presidente Petro, cosa que no creo que le agregue mucho al tema legal y a la investigación. Desde ahí quiero partir. El presidente Petro se ha descosido haciendo declaraciones de meras suposiciones y esto, lejos de poder dar claridad, genera mucha confusión. ¿Ustedes lo interpretan de igual forma, abogado? Y así es, pareciera que se quisiera eso, obstruir las líneas lógicas de investigación. Todos los días amanecemos con ciertas noticias distintas, de versiones diferentes del presidente de Colombia. Lo que pedimos en nombre de su familia es que se permita que los órganos competentes sean los que desarrollen la investigación, sean los que entreguen los resultados y no sea el Ejecutivo quien, por cierto, Fernando, denunciamos el día anterior al director que se encarga de la protección de las personas públicas, de los senadores, de los precandidatos, y estamos denunciando esa omisión grave de no haberle brindado la seguridad adecuada a Miguel, de no tener en consideración que siendo un precandidato de la oposición tenía que tener las mejores medidas de protección para seguir el ejercicio democrático. Y en este caso hay graves omisiones a entregar la seguridad adecuada a él y a su familia. Correcto. Esto es una confirmación por parte del presidente Petro que el esquema de seguridad extrañamente cambió. ¿A quién hacen responsables ustedes de esto y qué investigaciones hay en torno a este cambio atípico en el esquema de seguridad del senador? Nosotros hacemos responsables directos por omisión a la entidad que se encarga de la seguridad. Esta entidad falló en el ejercicio de sus funciones de otorgar la protección adecuada. Lo del presidente Petro es simplemente una versión, es simplemente algo que todos los días nos somete en ciertas suspicacias, pero realmente quien falló fue el Estado, quien falló fue el propio gobierno al no brindar la protección adecuada a los miembros de la oposición. Y aquí viene la pregunta obligada, abogado. ¿Ustedes sospechan que esto haya sido una coincidencia o que haya sido parte de un plan, de un esquema bien planeado? Así es, nosotros no descartamos ninguna línea de investigación. Queremos que la Fiscalía, que es el ente que debe desarrollar esta investigación, llegue hasta los máximos responsables. Recordemos, Fernando, que quien captura al menor de edad que propicia este atentado fue la propia campaña, fue el propio esquema de seguridad del precandidato presidencial. No fueron fuerzas de la policía o personas que estuvieran cuidando alrededor este evento, sino fue la propia campaña que logra la captura de este menor de edad. Y lo que esperamos es que ahora que ya lo capturaron, lo entregamos a un proceso para que se desarrollen esas líneas de investigación, pues la Fiscalía, quien es el ente en el que tenemos la confianza, llegue hasta los máximos responsables. Y eso sí le pedimos al gobierno nacional, respeto por las investigaciones y no obstrucción. No más versiones, no más formas de decir quiénes son los responsables, porque el Ejecutivo lo que debe esperar y confiar es en que la Fiscalía General de la Nación lleve las investigaciones pertinentes.
Me llamó mucho la atención, abogado, bueno, primero lo que me dice que fue el esquema de seguridad de la propia campaña el que detuvo al menor. Le hago esta pregunta, me responde brevemente para ir a una pausa. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido el esquema de seguridad de la campaña el que hubiera detenido a este menor, tal vez este hubiera escapado? Sí, absolutamente. Realmente con la escasa protección que tenía el senador, se logra la captura de este menor. Pero ahorita lo que esperamos es que la Fiscalía identifique quiénes están detrás de este atentado. Y ya le decía, abogado, hay declaraciones entre todas las cosas que se suponen en las líneas de investigación. Hay una que me llama la atención particularmente, que viene del frente del presidente Petro, pero que viene también del frente de la Fiscalía, como una posible línea de investigación que este atentado es para desestabilizar al gobierno de Petro. Me parece una politización dentro de muy poco avance en la investigación. ¿Cómo lo toman ustedes? No, esto a los únicos que desestabiliza, primero es a la democracia colombiana y desestabiliza es a la oposición. El ataque no se dio frente al gobierno, se dio frente a quien ha sido crítico, ha sido de este gobierno y quien ha dado a conocer nacional e internacionalmente cómo este gobierno no está haciendo lo que debería hacer. El presidente Petro está desviando la atención y lamentamos mucho que a veces la fiscal general tomara esta línea, pero le puedo decir que confiamos plenamente en la fiscal general. Ella ha estado muy acuciosa con su equipo, trabajando en dar con los responsables. Nosotros en este momento confiamos es en la fiscalía, esperamos que no se politice el caso y se pueda dar con los responsables. Pero definitivamente esto no desestabiliza al gobierno, esto no fue un ataque contra el gobierno, esto es un ataque contra la oposición, contra las voces disidentes, las voces que están reclamando un país distinto. Y Miguel Uribe representa eso, un joven líder, una persona preparada que seguramente bandas criminales lo vieron como una opción posible para el cambio real de Colombia y por eso atentan contra su vida. La persona que iba tras la persona de Miguel Uribe era contra su humanidad, quería que fuera asesinado, pero afortunadamente hubo una reacción. Miguel Uribe es una persona fuerte y, como lo dije desde el principio, esperamos que recupere, pero también esperamos que se esclarezcan estos hechos y que el Ejecutivo deje de interferir las investigaciones de la Fiscalía, deje de tratar de influir en esas líneas. Las líneas son claras. Contra quien se atentó fue contra uno de los mayores líderes de la oposición en Colombia. ¿Qué piensan acerca del teléfono que se perdió, hablando de transparencia, hablando de confianza en la Fiscalía y de las investigaciones? ¿Qué piensa del teléfono que hoy por hoy está perdido? La Fiscalía está en esa revisión de todos los elementos probatorios. Le puedo adelantar que la campaña de Miguel Uribe ha entregado cientos de videos, grabaciones, fotografías, todo el contexto de lo que sucedió ese día trágico. Y el celular preocupa, pero realmente hay una fuente humana que fue capturada por la propia campaña que puede esclarecer estos hechos, y ahí es donde se debe empezar a determinar quién determinó a este menor, quién lo utilizó y quiénes lo contrataron. Esperamos, como lo dije desde el principio, que ya con esta persona capturada, la legalización de captura ya se hizo, la imputación de los cargos sobre el menor ya se hicieron. Ahora lo que esperamos es que el menor cuente todo y se pueda dar con esos responsables. Lo del celular, así como otros eventos, como no darle la seguridad adecuada, tienen que llegarse al fondo de por qué el celular no aparece, pero las cámaras de seguridad demuestran, disculpen, perdón. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. Las cámaras de seguridad demuestran todos estos eventos, se ha reconstruido minuto a minuto qué pasó en ese momento, el menor qué hacía, dónde estaba, con quién grupo estaba. Entonces lo que esperamos es esa investigación seria y responsable.
Sí, de hecho he tenido la oportunidad de ver los videos de todo el seguimiento que se hacen ahí, participación al parecer de otras personas, una pareja, contacto con diferentes vehículos, 2 al menos de los mismos. Es muy interesante todo el seguimiento que se ha recopilado. Ahora, corresponsabilidades, abogado Mosquera, le pregunto, corresponsabilidades por las acusaciones, señalamientos que hablan de una narrativa que ha incitado a que ocurra algo como lo que ha ocurrido hoy. ¿Ustedes van a actuar en esa línea? Y así es. Nosotros tenemos preparado muchas denuncias contra muchos funcionarios públicos donde eso contribuye a esos discursos de odio, de estigmatización a este evento trágico. Realmente hay mucha responsabilidad por parte del Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, quien días previos, en sus trinos, en todo esto, siempre estaba generando odio contra líderes de la oposición y especialmente generando odio contra Miguel Uribe, que es candidato presidencial. Abogado, no me queda más que desearle a usted, a Miguel Uribe, a su familia, a la campaña y a los colombianos buenas noticias, una recuperación y recuperación total de Miguel Uribe Turbay, pero sobre todo justicia. Y que esto no quede en un atentado más en el que no se da con los autores intelectuales. Lo hemos visto en otras latitudes, lo hemos visto recientemente con Fernando Villavicencio en Ecuador, que este no sea el caso. Le deseo la mejor de las suertes y resoluciones desde el ámbito de la salud de Miguel Uribe Turbay y desde el ámbito de una justicia pronta, clara, contundente y transparente. Mil gracias, abogado. Fernando, muchas gracias, pero antes quiero cerrar con algo. De parte de la campaña de Miguel Uribe, se solicitaron 40 veces que se le reforzara el esquema de seguridad. Y durante estos 3 años, el Estado no actuó y no lo protegió. Es decir, que sí hay una omisión clara, fehaciente respecto a la seguridad y debe haber una responsabilidad también por omisión frente al Estado colombiano.